Estamos en una serie hablando sobre extraños, estar solos en una tierra extranjera. Y estamos viendo la historia de Daniel, porque Daniel es un joven que experimentó esto. Si estuviste aquí la semana pasada, les di el contexto en el cual todo esto sucedió. Puse un mapa, lo quiero poner aquí otra vez. Es importante que sepamos lo que sucede. Tenemos, aquí está Babilonia. Aquí es donde Daniel va a terminar. Aquí está Israel. Ahora, antes que estas naciones existan, hay una historia en la Biblia sobre esta área de aquí. La Biblia se refiere a esto como la historia de la Torre de Babel. Es una historia sobre un pueblo que determinó que iba a construir una ciudad y una torre que llegaría al cielo. Dios entra y básicamente dice, no lo harán. Los confunde con idiomas diferentes y después se esparcen a través del mundo. Pero hay algo que podemos aprender, porque si vamos a entender cómo Daniel termina en Babilonia, necesitamos entender dónde Babilonia empezó. Y Babilonia empezó con Babel. Y la historia sobre esa ciudad se encuentra en Génesis 11 y el versículo 4. Vamos a leer lo que dice. Luego ellos, los que vivieron en la ciudad de Babel, la que algún día sería Babilonia, luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. ¿Por qué van a construir esta ciudad? ¿Por qué van a construir esta torre? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice? De ese modo nos haremos famosos. ¿Qué dicen? ¿Por qué vamos a construir esta ciudad? Porque estamos buscando valor, propósito, significado. Nuestras vidas tienen que importar. Cuando nuestros corazones se detengan y nuestros pulmones ya no tengan aire, ¿es esto todo lo que hay? Dicen, no, vamos a construir una ciudad y vamos a construir una torre porque importamos. Lo que hacemos importa. Dicen, y evitaremos ser dispersados. Si no, nuestras vidas no importarán. Si no, no habrá un legado. Si no, no se trata de nada. Vamos a comparar eso con el próximo capítulo, porque en el capítulo 12, Dios va a entrar en la humanidad y va a entrar en un pacto o una relación con un hombre llamado Abraham. Vamos a ver lo que dice en Génesis 12, 1. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. ¿En dónde le está hablando Dios a Abraham? Abraham vive en esta área de aquí. Esto es Ur. Dios va a hablarle a Abraham y le va a decir a Abraham que lo siga. Va a seguir a Dios. No lo sabe en ese momento. Lo va a seguir a la tierra prometida. Hoy en día la conocemos como la nación de Israel. Para que entendamos cómo Daniel llega a Babilonia, necesitamos entender cómo Abraham sale de esta región y termina en Israel. En el versículo 2 dice, es Dios hablando, haré de ti una nación grande, y yo, Dios, te bendeciré. Yo, Dios, haré, ¿qué dice? Haré famoso tu nombre. Esta es la comparación. En Babilonia, o Babel, dicen, vamos a construir una gran ciudad y una torre fuerte para que nuestro nombre sea grande. En el próximo capítulo, Dios entra y dice, Abraham, yo haré tu nombre grande. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. A través de las Escrituras van a ver la diferencia entre estas dos ideas. Pudieran decir entre la ciudad de Babilonia y Nueva Jerusalén, o la tierra prometida.
Es la diferencia entre este deseo de encontrar significado en lo altas que nuestras torres son, cuánta tecnología tenemos o dónde vivimos y conseguir nuestro significado de nuestra relación con Dios. Va a haber esta comparación a través de las Escrituras y hace la pregunta, ¿de dónde viene el significado? Un significado duradero, un sentido de propósito duradero. ¿Quién soy? No solo lo que hago, en verdad importa. Mientras buscaba y hacía mi investigación esta semana, me encontré con una oportunidad para hacer clic, para ver un video de Arnold Schwarzenegger. ¿Han escuchado de Arnold Schwarzenegger? El icónico Terminator. Y estaba siendo entrevistado por Howard Stern. Estoy seguro que nunca han escuchado de él, siendo los buenos cristianos que son. Howard Stern le hizo esta pregunta. Le preguntó si teme la muerte. Veamos cómo Arnold responde. Are you afraid of death? Are you afraid? No, I'm not afraid of death. I am. I'm just pissed off about it. Yes. Because, I mean, especially I think when you have a life like we have, Yes. and then one day it's over, I mean, that really pisses me off. Governor, where are we going to go when we die? Be honest with us. Well, and the tell truth us is the that we truth. go 6 feet under. That's and we're it? going to rot there. Hopefully, Yes. there is a life after this, and we all know it's going to be different. If there's a life after this, I hope There there's isn't a life one, is after there? this. Well, but it's not going to be like this. I'm not going to sit after we are dead. We're not going to sit here like this and do interviews and have a great time and have No. laughs. Worms are Maybe there gonna will be eat us. angels sitting around, and maybe there will be Nothing. God there smacking us every time we say something, a four-letter word or something like that. I mean, I don't know what it is, but it is upsetting, and I cannot stand it. Are you angry about it? I'm so angry about it. No sé cuál es la teología de Arnold o lo que cree. Lo que es interesante es que cuando le preguntan sobre la muerte, él dice que lo enoja. ¿Por qué? Porque la Babilonia que él ha construido no dura. No es duradera. Es 60 o 70 años. Y después de eso, la torre que ha construido ya no es importante. Ya no provee lo que quiso experimentar cuando la construyó. Podemos hablar sobre si su deseo para construir la torre hirió a su familia, el perseguir la felicidad, porque dice, me enojo sobre la muerte porque al otro lado no vamos a tener lo que tenemos. En otras palabras, me gusta la vida que tengo. Creo que tiene un malentendido sobre la eternidad. Si eso es lo que cree, hablaremos sobre eso en un momento. Creo que es importante darnos cuenta lo que menciona, que no importa lo alta que sea la torre que construyes, no es duradera. Si eso es todo lo que importa en cuanto al significado y el propósito, si Dios en verdad no existe, entonces no hay un estándar. Entonces, ¿cómo llegas? No importa. Entonces, tuviera que decir, cuando hacen la pregunta, ¿es esto todo lo que hay? La respuesta es un simple sí. Esto es todo lo que la vida tiene que ofrecer. Si esto es todo lo que la vida tiene para ofrecer, cuando pasas por dificultades, cuando pasas por retos, ¿cómo lidias con eso? Quiero que miremos lo que dijo al final. Esto es lo que vamos a descubrir en la vida de Abraham. Su entendimiento de la eternidad le da un sentido de propósito en el presente. Tendemos a pensar en la eternidad como algo que sucede allá afuera. Eso es bueno, maravilloso, y todos quieren ir al cielo, pero hoy es diferente. Lo que vamos a descubrir en Abraham no es como es. ¿Cómo descubrimos este propósito profundo? Miremos a Abraham. Tenemos que entenderlo si vamos a entender a Daniel. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra. Recuerden, Dios se acerca a Abraham aquí en Babilonia y lo va a llevar a la tierra prometida. Nosotros la conocemos como Israel. De eso se trata esta conversación. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba.
Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Dios le dice a Abraham, sígueme y te voy a llevar a un lugar que no conoces, pero serás una gran nación. Esa promesa fue dada a Abraham y también fue dada a sus descendientes. Repito, es importante que entendamos que la Biblia no es solo un libro de historias. De Génesis, el primer libro, a Apocalipsis, el último libro, es una historia que tiene hilos que la atraviesa. Cuando dice, está hablando con Abraham y sus descendientes. Abraham tuvo un hijo en su edad bien avanzada. ¿Quién fue ese hijo? Fue Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Tuvo a Jacob y Esaú. Jacob cambiará su nombre a Israel. Israel o Jacob tendrá 12 hijos que se convertirán en las 12 tribus de Israel, la nación de Israel. Así la conocemos nosotros hoy en día. Repito, esto es lo que estamos leyendo en Hebreos 11. El versículo 10 dice, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. No se pierdan eso. Abraham está siguiendo a Dios en el presente, pero también tiene en su mente lo eterno. Esto es importante. Dice, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara, la esposa de Abraham, pudo tener un hijo. A pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto. ¿No les encanta cómo la Biblia describe a Abraham? ¿Cómo te gustaría que Dios diga? Era tan viejo que estaba casi muerto. Estaba casi muerto. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Miren el versículo 13. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Cuando piensas sobre eso, tienes una promesa que es dada a todas estas personas. Desde el momento que Abraham recibió la promesa de Dios, hasta Josué, quien llevó esta nación a la tierra prometida, a Israel, pasó 650 años. Si hubiéramos sido nosotros en esa época, hubiéramos dicho, no creo que esto va a suceder. ¿Saben lo que sucedió durante cientos de esos 650 años? Fueron esclavos en Egipto. ¿Qué? ¿Somos esclavos de los egipcios? Pero continuaron creyendo. Eso es lo que el texto nos dice. Continuaron teniendo un sentido de propósito aún cuando eran esclavos. ¿Cómo haces eso? Dice, coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener un propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Versículo 16. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Abraham, Isaac y Jacob tienen un sentido de significado y propósito no solo basado en lo que ven en el presente, sino en esta perspectiva eterna de quién Dios es y la relación en la que están con Él. Lo que les estoy diciendo es, si no entienden el papel que la eternidad tiene en su presente, nunca tendrán un verdadero sentido de significado y propósito.
Tu propósito será construido en lo alto que tu torre es. Y siempre habrá alguien que tiene una torre más alta, tiene una casa más bonita, un auto más grande. Así que continuarás persiguiendo algo que nunca experimentarás. Cuando te encuentres en Egipto, cuando te encuentres pasando dificultades, harás la pregunta, ¿es esto todo lo que hay? Cuando la torre que has construido no cumpla su promesa de darte un sentido de significado, legado y propósito, harás la pregunta, ¿es esto todo lo que hay? Tiene que haber más en la vida de lo que estoy experimentando. Mientras pensamos sobre la eternidad, tal vez hagamos la pregunta, ¿es como lo que dice el Terminator o puede ser diferente? ¿Qué dijo Pablo? Él era un intelectual. No era un jugador de básquetbol, era un intelectual. ¿Vieron lo que dice en 1 Corintios 2:9, tratando de hablar sobre esta eternidad? Dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Yo pude haber dicho eso. ¿Qué dice Pablo? Dice, ¿saben qué? No se los puedo explicar. Ojo no lo ha visto, oído no lo ha escuchado. Tu mente no puede imaginar esta eternidad. Apocalipsis, cual significa revelar, nos da un conocimiento sobre esta eternidad. El apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. La primera imagen que tenemos es la de una novia. Una vez me casé con la mujer con la que sigo casado. Nos casamos en Finch Baptist Church. Recuerdo el día que estaba parado así y las puertas de la iglesia se abrieron y por primera vez vi a Steph en su vestido de boda, en su belleza mientras caminaba para estar en una relación conmigo. Juan usa esa descripción, esta presencia bella avanzando hacia ti. Es un momento increíble por si lo has experimentado en tu vida. Cuando subió aquí, me paré en el lado equivocado, arruiné todo, puse el anillo en la mano equivocada. No fue bueno ahí, pero desde atrás, caminando hacia adelante, fue bello. Juan usa esa misma imagen para tratar de ayudarnos a entender la perspectiva del cielo. Versículo 3 dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Esto es importante cuando pensamos sobre la eternidad. La Biblia dice que la eternidad no es un lugar donde sentimos a Dios o donde experimentamos a Dios o donde sentimos a Dios como lo hacemos mientras adoramos. La Biblia dice que la eternidad es donde estamos con el Alfa y Omega, el principio y fin, el que creó el mundo al hablar. Las Escrituras dicen que estamos en su presencia. Estamos en una relación con Él. Si vamos a entender cómo tener significado en el presente, que dura más que una torre que construyamos, tenemos que tener una perspectiva eterna sobre la vida. Porque eso es lo que motivó a Abraham y a Daniel, como veremos, tener significado aún en los tiempos más desafiantes. Versículo 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente. Esta es la diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones en el mundo. El cristianismo no nos dice que hagamos algo para recibir algo. Nos dice que lo recibimos gratuitamente. Me salté el versículo 4. Dice, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas que el pecado ha traído en el mundo, Dios en la eternidad va a quitar para que experimentemos el mundo que Él originalmente creó.
Somos creados a la imagen de Dios. Cuando las personas dicen que el cielo será estar sobre una nube recibiendo golpes en la cabeza cada vez que dices una mala palabra. Y no. Somos creados a la imagen de Dios. Al ser creados a la imagen de Dios, la eternidad va a llevar algunas de las cosas que experimentamos y disfrutamos en la tierra. Escribí esto en mi diario. El cimiento que Abraham y Daniel tenían es lo que le dio significado a su viaje. Lo triste es que, aún siendo cristianos, puedes perder el sentido de significado. Hay muchas personas deprimidas que dicen, soy cristiano. Hay muchas personas que pueden hacer la pregunta, ¿hay más de lo que estoy experimentando? Génesis nos ayuda a entender cómo esto sucede. En el versículo 1 dice, este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Así es como recibimos un entendimiento en nuestra habilidad limitada para entender de lo que la eternidad es. Versículo 2, los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Esta es una de las pocas ocasiones donde Dios nombra algo. Adán nombró a los animales. Aquí Dios nos nombra. Somos creados a su imagen porque Él desea tener una relación con nosotros. Mientras oraba y pensaba, escribí esto. Cuando nos alejamos de Él, es cuando perdemos nuestro propósito y significado. Por eso en nuestro mundo vemos un nivel alto de suicidio, especialmente en las mujeres. El aumento de los suicidios en las mujeres es mucho más alto que el de los hombres. El de los hombres siempre es más alto, pero el crecimiento en las mujeres es aterrador para los que ven las estadísticas. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tantas personas quitándose la vida? Es porque sus vidas no tienen propósito. La vida no tiene significado, sentido de destino. No tiene razón o valor. Si leen cualquier noticia, sabrán que nuestro mundo, especialmente en los Estados Unidos, está lidiando con la adicción a las drogas. Y preguntas, ¿qué los atrae? Es el adormecimiento, el escape del dolor de la realidad. Si no hay un significado en la vida, ¿por qué no sentir placer en el presente? Es lógico. Si no hay eternidad, si no hay esperanza, si no hay un sentido de significado, entonces, ¿por qué no? Es lógico hacerlo. Hay tanta violencia en el mundo. Las celebridades, los medios sociales, ¿qué están buscando todos? Un sentido de significado, un sentido de propósito. Las buenas noticias son que el propósito puede ser encontrado de nuevo. Ahí es donde Daniel entra. Porque Daniel nos da un conocimiento sobre cómo... ¿Recuerden lo que sucede? Para entender esto tenemos que regresar y recordar que Daniel fue sacado de su hogar a la edad de 15 a 17, fue llevado miles de millas y es llevado a Babilonia. Ahora, hay que pensar en esto, porque creo que nos podemos relacionarnos con esto. Daniel, tal vez han escuchado del rey David, ¿han escuchado del rey David o el rey Salomón? Ambos fueron judíos, hebreos, pero Daniel nació después que ellos. No los conocía. Cuando ellos reinaron, Israel tenía poder. Eran respetados por las naciones que lo rodeaban. Cuando Daniel nació, ya no es una nación, ya no son las 12 tribus de Israel. Ha sido dividido en las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur en Judá. Las 10 tribus en Israel han sido derrotadas por Asiria. Nunca regresarán. Se han ido. Daniel nunca conoció a las 12 tribus de Israel. Él conocía a la pequeña Judá. Un país que siempre estaba rodeado por enemigos a punto de ser derrocado. No era una nación que lideraba en la tecnología. No tenía riquezas, no tenía un ejército fuerte. Creció en un hogar que creía en la Biblia, le enseñaron la ley, mantuvo la ley y es sacado de ese ambiente y es llevado a Babilonia.
fue llevado físicamente ahí, pero tiene que saber que cuando llegó, sus ojos se abrieron porque ahora está en la nación más poderosa del mundo. Esta nación, ¿cuántos segundos hay en un reloj? ¿Cuántos segundos hay en un minuto? No es una pregunta difícil. ¿Cuántos minutos hay en una hora? ¿Saben de dónde sale eso? Sacan eso de Babilonia. Sus matemáticos son los que inventaron eso. Ellos tenían una increíble matemática, increíble ciencia, increíble tecnología, arquitectura. Es rodeado por toda esta majestad y después es inscrito en la Universidad del Rey. Va a recibir la mejor educación que Babilonia tiene. Va a comer de la mesa del rey. Va a ser ofrecido vino de la bodega del rey. ¿Creen que nos afectaría hoy en día? No hay un Dios. Aprenderá sobre muchos dioses. Aún así, en este ambiente, Daniel va a encontrar significado y propósito, no en esto, sino en su relación con Dios. Va a oponerse al jalón de esta cultura. Cuando leo eso, suena mucho como la cultura en la que estamos hoy. Daniel fue llevado de uno al otro. Nosotros hemos visto nuestra cultura cambiar. Estaba viendo algunos de los números en Gallup. En el año 2000, el 69% de los americanos dijeron que eran miembros de alguna clase de organización religiosa. En el 2019 es el 50%. Ha bajado por casi 20%. Es un increíble impacto en 2 décadas, menos de 2 décadas. Es un increíble impacto en la cultura, la visión del mundo, la filosofía, lo que se enseña en la escuela. Si estás aquí y eres de la generación X, cuando tenías 20, el 62% de ustedes eran miembros de una iglesia. La generación del milenio es como 42%. Nuestra cultura ha cambiado alrededor de nosotros. Hay mucha tecnología, hay muchas cosas para que miremos con los ojos abiertos y preguntemos, ¿cuál es el significado? ¿Es lo que me enseñaron o he escuchado? ¿O es lo que veo a mi alrededor? Veo personas persiguiendo estas cosas. No es que estas cosas son malas, eso no es lo que pregunto. Lo que pregunto es, ¿pueden las torres altas dar significado? ¿Puede más ciencia, matemática, tecnología o arquitectura? ¿Pueden esas cosas dar un sentido de significado? Vamos a ver qué y en dónde Daniel encontró significado. En el versículo 1 dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido asignado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel. Esos son sus nombres hebreos. Se convirtieron en Sadrach, Mesach y Abednego. Por favor, pruébanos. Este es su plan. Por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con los otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Esa es una increíble historia. Daniel dice, no voy a contaminarme, no voy a desobedecer la ley de Dios y voy a poner a Dios a prueba. Eso sucede en 600 antes de Cristo. Si avanzamos unos 800 años, encontramos a los romanos. Ellos ahora son la nación más poderosa del mundo. Están oprimiendo a los cristianos y a los que Pedro les está escribiendo se encuentran en una situación similar a la de Daniel. Tenemos a Daniel en Babilonia, los cristianos bajo la opresión romana y después nos tenemos a nosotros hoy.
creo que nos podemos identificar con lo que estaban pasando. Miren lo que Pedro dice en el capítulo 3, versículo 13. Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, serán avergonzadas al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Esto es bien chévere. Si regresamos al mapa, veremos. Miren lo que Dios ha hecho. Dios lleva a Abraham, quien estuvo en Ur, lo lleva a Israel, y esta nación es formada. Pasa por todos los diferentes reyes, la división, todo eso. Y después, ¿qué hace Dios en 597 a.C.? Dios lleva a la nación de Israel de regreso a Babilonia para que sea una luz en esta cultura que en muchas formas es más amplia que Israel. Cuando leo eso me pregunto, ¿cuántas veces en tu vida Dios te ha llevado a un lugar, tal vez un lugar en el que no quieres estar, y olvidamos que la razón que estamos ahí es para ser una luz, para ayudar a las personas a ver que hay significado en la vida, hay esperanza, hay un sentido de propósito? ¿Cómo hacemos eso? Hay 3 cosas que les quiero dar bien rápido. Uno es, tenemos que vivir una vida santa. Una vida santa. ¿Qué significa? Eso suena bien religioso. ¿Qué es una vida santa? La palabra santa significa separada. Debemos vivir una vida separada. Cuando digo separada, no hablo sobre las personas. ¿Dónde termina Daniel? Por si estuviste aquí la semana pasada. Daniel termina como gobernador de Babilonia. El rey lo pone a cargo. Así que Daniel no se metió en un agujero, leyó su Biblia y oró con miedo de salir. No. Daniel se separó de las filosofías de la cultura en la que vivía, pero se involucró en las vidas de su comunidad. Si estuviste aquí la semana pasada, Jeremías, el profeta, les dijo mientras estaban en exilio: cásense, construyan hogares, siembren huertos e involúcrense en la cultura. Involúcrense en las vidas de las personas, pero no involucren sus corazones y mentes en las filosofías. Ahora, Daniel oró. Daniel leyó su Biblia. No tenemos tiempo para hablar sobre todas las cosas que sucedieron porque hizo eso, pero lo que sí sabemos es que leer tu Biblia y orar no es todo lo que hay para descubrir significado y propósito en nuestras vidas. La cultura está bien con que ores y leas tu Biblia, siempre y cuando lo hagas en tu hogar y lo hagas en tu iglesia. Notaron que algunos políticos están bien con la religión, siempre y cuando sea practicada fuera de la cultura. Hubo más en Daniel que solo leer su Biblia y orar. Miren lo que dice en el versículo 8, recuérdenlo, dice, Daniel estaba decidido a no contaminarse. Contaminarse significa corromperse. Para él fue la comida. Dios les había dado unas leyes, hay razones por eso, podemos hablar sobre eso, pero no estamos bajo esa ley. Para nosotros no es la comida, no es decir, no vamos a comer comida rápida, McDonald's o Chick-fil-A. No estamos hablando sobre eso. ¿Qué es lo que nos contamina? ¿Qué contamina nuestra visión del mundo? Contamina nuestro corazón. Contamina nuestra forma de pensar. ¿Qué hay en la cultura que nos presiona a rendirnos y no marcar una línea? En Pedro, hablando con los que eran oprimidos por los romanos, miren lo que dice, lo leímos hace poco. Miren el versículo 15. Adoren a Cristo como el Señor de su vida. ¿Qué significa que sea Señor de su vida? A veces nos confundimos porque nos ponemos de pie y decimos, soy cristiano. Como si, ¿qué significa eso? ¿Significa que crees que Dios existe? ¿Es eso suficiente para encontrar significado en tu vida? Daniel diría, no. Hay muchas personas que declaran alguna clase de creencia religiosa, leen su Biblia y oran, pero sus vidas son contaminadas por la cultura.
No hay separación entre su visión del mundo y la que tiene nuestra cultura. ¿Qué es lo que nuestra cultura promueve más que cualquier otra cosa? Hay un par de cosas: sexo, dinero, poder, influencia. Pablo, hablando sobre el sexo, si quieres saber lo que Pablo piensa sobre el sexo, puedes ir a 2 Corintios, lee el capítulo 6 y 7. Miren lo que dice sobre esta idea de santidad en el capítulo 6. Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Es esta perspectiva eterna. Estoy en una relación con Dios. Dios está en una relación conmigo. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Mi vida tiene significado. ¿Por qué? Porque estoy en una relación con el todopoderoso Dios, intencionalmente creados por Él para hacer algo significativo. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. ¿De qué está hablando? Habla sobre la visión del mundo. ¿Cómo lo sabemos? La próxima frase: no toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad o separación completa de esta visión del mundo. ¿Qué es lo que decimos como creyentes? ¿Cómo manejamos esta idea de la santidad, la separación? Piénsenlo, piensen en ustedes, yo pienso sobre mí. ¿Qué es lo que tendemos a decir todo el tiempo? Decimos, ¿eso no me afecta a mí? ¿Puedo hacer clic en eso? Puede que te afecte a ti, debilucho. Pero he sido creyente por mucho tiempo. Puedo ir ahí, puedo ver eso, puedo escuchar eso, puedo hacer... No me afecta a mí, no afecta a mi espiritualidad. ¿Qué dicen las Escrituras? Dice lo contrario. ¿Qué dice que esas cosas hacen? Traen una desconexión que nos roba nuestro sentido de propósito. Después, como creyentes, le decimos al mundo, soy cristiano, solo estoy deprimido. Soy derrotado. Estoy desanimado. ¿Cuáles son lo contrario de lo que Jesús vino y murió para que experimentemos? Si queremos tener un sentido de significado que nos da un propósito, aun cuando toma 650 años para que experimentemos la torre siendo construida, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir una vida santa. Tenemos que ser intencionales. Daniel no quería levantarse un día y decir, ¿creen que debemos comer la comida? ¿Cierto? ¿Qué importa un poco de comida? Dice que había determinado que su conexión con el Dios eterno era más importante para él que cualquier cosa que la cultura tenía para ofrecer. Nuestra excusa es, si nos separamos de la visión del mundo, de la cultura, no podremos ser exitosos. Yo les digo, eso no es lo que le pasó a Daniel. Daniel encontró éxito por su perspectiva eterna en su presente. Entonces, tenemos que vivir una vida santa, una vida intencionalmente separada. Determina dónde están esas líneas en tu vida. Di, no voy a permitir eso entrar en mi mente, en mi corazón. No voy a permitir eso entrar en mi presencia. Número 2, vive una vida llena de fe. Sin fe, no podemos marcar una línea, porque tendremos miedo. Si hago eso, perderé mi trabajo. Si hago eso, me dejará. Si hago eso, nunca avanzaré. Y caminaremos como cristianos con miedo. Tenemos que tener fe. Miren lo que Daniel hace en el versículo 12. ¿No los asusta esto? Daniel es un adolescente y está en el palacio, en la universidad de la persona más importante del mundo. Y dice, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. ¿Qué creen que hubiera sucedido si Dios no hubiera cumplido? Si Dios fuera un mentiroso, ¿creen que Daniel hubiera sobrevivido esos 10 días? No. La persona a cargo de él hubiera temido que Nabucodonosor se iba a enterar que lo mató. Daniel supo que su Dios era fiel. Porque tenía confianza que su Dios era fiel, ¿qué es lo que pudo hacer? Pudo dar ese paso y creer la palabra de Dios. ¿Sabemos lo radicales que nuestras vidas fueran si creeríamos que Dios hará lo que dice que hará? ¿Qué hacemos la mayoría del tiempo?
venimos a la iglesia esperando ser motivados para tener esperanza que Dios de alguna manera tal vez pueda posiblemente hacer algo. Daniel fue lo contrario. Lo mismo fue cierto en el mundo romano. Pedro escribió, así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. ¿Qué clase de amenazas tenemos hoy en día? Piensas, ¿qué clase de amenazas recibimos de la familia o amigos? Si vivimos de acuerdo con la línea que marcamos, ¿cuáles son nuestros miedos? Eso es lo que digo. ¿Por qué es difícil que confiemos en Dios? La historia en el capítulo 3, tenemos a Daniel y sus 3 amigos, Drak, Sak y Beni. Así es como lo llaman en VeggieTales. Nabucodonosor construye una estatua de oro. Dice, soy rey, casi soy Dios. ¿Saben lo que ustedes van a hacer? Van a arrodillarse y adorarme. ¡Vamos! Y todos se arrodillan, excepto Drak, Sak y Beni. Nabucodonosor va y dice, chicos, dicen, no podemos hacerlo. Hemos determinado no contaminarnos. Nabucodonosor, no eres Dios. Él dice, no entienden, si no se arrodillan, van a ir al horno ardiente. ¿Van a arrodillarse ahora? Las venas en su cuello empezaron a sobresalirse. ¿Han visto a alguien molestarse así? Nabucodonosor dice, quiero que lo calienten 10 veces más caliente. Las escrituras dicen que cuando abrieron la puerta, mató a los guardias que abrieron la puerta porque el horno estaba tan caliente. Quiero que escuchen las palabras en esta situación aterradora. Sus vidas están en riesgo. ¿Cómo responden? Recuerden dónde están. No están en Judá. No han visto a Dios rescatarlos. Lo único que han visto a Dios hacer es permitir a un poder extranjero venir y destruir su nación. Vieron a los asirios derrotar a Israel y después vieron a los babilonios derrotar a Judá. No es como si Dios ha hecho muchas cosas buenas, como cuando estás volando en la fe, escuchas un increíble testimonio. No, tiene todas estas cosas sucediendo a su alrededor. Fuera fácil para nosotros decir, ¿dónde está Dios? ¿Cómo responden? Dice, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Eso es importante, pero no termina ahí. Versículo 18. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿No es eso increíble? En vez de dudar, ¿está Dios ahí? Si Dios en verdad está ahí, ¿por qué estamos aquí? No, ¿qué dicen? Miran a Nabucodonosor, el hombre más poderoso en el mundo, y le dicen, haz lo que tengas que hacer, pero nosotros hemos predeterminado no contaminarnos y no vamos a rendir culto a la estatua de oro. Y nuestro Dios es lo suficiente poderoso para salvarnos, pero si decide no hacerlo, no afecta si vamos a inclinarnos a ti o no, o si confiamos en Él o no. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva no está solo en el presente, está en lo eterno. Y eso cambia la forma que vemos las cosas. Ahora, a mí me gusta ser bien práctico. Vamos a hablar sobre dónde esto se aplica. 2 áreas, en el dinero y sexo. La Biblia es bien clara sobre estas cosas. La Biblia habla más sobre el sexo que el dinero que un libro en la tienda. ¿Por qué lo hace? Porque es lo que motiva, es donde vivimos. La Biblia quiere que tengamos una gran vida sexual, así que nos da normas para ser sexualmente activo. ¿Por qué es que luchamos? ¿Por qué es que luchamos para creer que Dios nos dice la verdad sobre eso? Si en verdad creemos que hay más alegría y placer al seguir la manera de Dios, ¿estuviéramos tan tentados para estar sexualmente activos fuera del matrimonio? ¿Estaríamos tan tentados para hacer clic, ver o leer? Al fin del día, si somos honestos con nosotros mismos, en verdad no sabemos si podemos confiar en Dios en cuanto al sexo. ¿No pasa lo mismo financieramente? Repito, ¿no es la Biblia bien clara? Escribe esto en sus notas. No tengo tiempo para leer todo, pero Pablo recibe una ofrenda. Miren lo que dice.
porque en unos momentos vamos a recibir una ofrenda, así como lo hizo Pablo. Miren lo que Pablo dice. Digo esto para animar su generosidad. Pablo dice de frente, chicos, vamos a tomar una ofrenda. ¿Saben qué? Quiero que den todo lo posible. Y les digo por qué quiero que den todo lo posible. Iba para la iglesia en Jerusalén, dice, y él no proyectó visión para la iglesia en Jerusalén. Por esta razón quiero que sean generosos. El que siembra poco, cosecha ¿qué? Poco. Y el que siembra mucho, cosecha ¿qué? Mucho. El dar crece del corazón. De lo contrario, has dado de mala gana porque sentiste que tenías que hacerlo, porque no podías decir no. En otras palabras, no des por algún video o porque no puedes decir no. Así no es como Dios lo quiere. Sabemos que Dios ama a la persona que da con alegría. Dios está listo para llenarte de muchas bendiciones, más de las que puedas imaginar, para que siempre estés cuidado y te sobre para compartir. Eso es lo que el texto dice. Pero no lo creemos, ¿cierto? Cuando es hora, no lo creemos. Dios dice que la manera en la que damos determina lo que recibimos. Pero tememos tomar ese riesgo. ¿Sabe cómo lo sé? Estadísticamente, ¿saben lo que es? ¿Saben cuántos creemos eso? El 3%. De cada 100 personas, 3 de nosotros creemos eso. No digo que es fácil. Acabamos de tener Viva. Solo hacer Viva es difícil, porque Viva nunca hace dinero, siempre pierde dinero. Las entradas siempre se compran tarde, así que siempre es, Dios va a cumplir, va a proveer los recursos que necesitamos para pagar por esta conferencia. Eso es como iglesia, pero sé que Steph y yo como individuos, Choncochu y todas estas cosas, es como si Dios se nos acerca una boda en nuestra casa, no sé qué se acerca en sus casas. Se nos acerca la Navidad, supongo que para ustedes también. Tenemos hijos en la universidad, tenemos todas estas cosas y es como, si eso en verdad es cierto, ¿debería estar nervioso sobre la oportunidad para dar? En verdad no debería. Creo que hay una conexión en mi vida y en las suyas también. Tengo esta perspectiva, no estoy viviendo lleno de fe. Estoy viviendo por aquí. Si hubiera vivido en Babilonia en la época de Daniel, no sé si me hubiera determinado a no contaminarme, porque no estoy seguro que haga eso en el 2019 y nadie me amenaza con quitarme la vida. Solo lucho para confiar que Dios me cuidará financieramente. Si vamos a tener un verdadero significado, en algún momento tendremos que decidir si Dios es confiable para darte ese significado. Si en verdad cumple su palabra, ¿o es solo un juego religioso? Por último, Daniel y los de la opresión romana vivieron una vida pública. Es interesante. ¿Sabían que Daniel, el libro en la Biblia, fue escrito en 2 idiomas? En hebreo, hay un capítulo en arameo y después regresa a hebreo. Arameo era la lengua de Babilonia. Era la lengua que hablaban todos. ¿Saben por qué fue escrito en 2 idiomas? Tiene sentido. Fue escrito por 2 personas. Daniel fue el autor del hebreo. ¿Saben quién escribió en arameo el capítulo 4 del libro de Daniel? No es difícil averiguarlo, solo tienen que ir al capítulo 4 y leerlo. Esto dice en el capítulo 4:1. El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. ¿Saben quién escribió el capítulo 4? Fue Nabucodonosor. Dios usó a un chico de 15 años que fue sacado de su hogar, llevado miles de millas a una cultura que era mucho más grande y más poderosa que la suya. Dios usó a ese chico que tenía fe y no estaba dispuesto a contaminarse para alcanzar al hombre más poderoso del mundo con las buenas noticias del Evangelio. Tanto así que lo escribió en un papel y lo mandó a través del reino. Eso es increíble y eso significa que Dios puede hacer cosas increíbles en tu vida y en mi vida. Ser y vivirlo públicamente. Vivirlo en el trabajo y en nuestros vecindarios. Recuerden, Daniel
pidió permiso. 1 Pedro 3 dice, háganlo con humildad y respeto, no señalando con el dedo. Eres malo, yo soy bueno. No. Es permitir el amor de Dios, su amabilidad, su esperanza, su cuidado, su paz, la alegría de Dios. Es separarnos de la filosofía del mundo que puede contaminar nuestros corazones y mentes y creer que al final Dios se encargará. Puedo confiar en Él. Inclinen sus rostros. Es el deseo de mi corazón que todos nosotros tengamos un sentido de propósito sobre nuestras vidas. Que no despertemos por la mañana y nos preguntemos, ¿de qué se trata todo esto? Dios, oro para que seamos como Daniel. Oro para que vivamos una vida santa, una vida llena de fe. Y oro para que vivamos una vida pública. Oro para que seamos como sus 3 amigos, que tienes el poder para rescatarnos, pero si no lo haces, nuestra perspectiva eterna nos permitirá continuar creyendo en el propósito por el cual nos creaste y nos entretejiste. En el nombre de Jesús oramos. Amén.